Puedes hacer todo bien, seguir la lógica al pie de la letra y, sin embargo, verla alejarse en el mismo instante en que la razón la abraza. Esa contradicción es la que nos lleva a la pregunta que hoy vamos a desmenuzar: ¿por qué ser perfectamente correcto no basta para crear una atracción que perdure? Imagina una conversación donde cada respuesta está respaldada por datos, cada argumento se construye con la precisión de un algoritmo. En el papel suena impecable, pero en la práctica el silencio se vuelve denso, la energía se desvanece. La razón, por sí sola, produce un terreno plano, no genera la tensión que el cerebro necesita para liberar dopamina, la sustancia que marca los momentos de interés profundo. Cuando todo es predecible, el cerebro no se activa y la interacción se vuelve una rutina sin chispa. Ese exceso de comodidad crea lo que los psicólogos llaman una zona de confort demasiado amplia. En esa zona la polarización desaparece. Los extremos son los que alimentan la curiosidad, los que despiertan la necesidad de descubrir qué hay del otro lado. Si siempre presentas la versión más equilibrada, la otra persona no percibe ningún desafío y el deseo se disuelve como vapor. Las aplicaciones de citas que priorizan los perfiles seguros lo confirman. Los usuarios que aparecen como demasiado agradables experimentan menos coincidencias porque la falta de contraste reduce la urgencia de responder. La atracción, sin embargo, no se construye solo con datos. Existe una danza entre lo racional y lo emocional, y la emoción suele llevar la batuta. Cuando una persona muestra una vulnerabilidad auténtica, una pasión inesperada o incluso una ligera contradicción, el cerebro interpreta eso como una señal de relevancia. La sorpresa es el catalizador que transforma una interacción lógica en una experiencia memorable. No se trata de manipular, sino de permitir que la lógica sirva de marco y la emoción sea la luz que lo ilumina. En este punto es donde la mayoría falla, confían en que la perfección lógica será suficiente para mantener el interés. Pero la realidad muestra que la lógica sin matices emocionales genera una conversación sin ritmo, sin altibajos, sin momentos que marquen la memoria. La verdadera conexión surge cuando la razón se mezcla con una dosis controlada de incertidumbre, cuando el discurso racional abre la puerta a una historia personal que vibra en el corazón del otro. Y aquí, justo antes de cerrar, quiero saber qué piensas tú. Déjame tu comentario, me interesa mucho conocer tu perspectiva sobre cómo equilibras la lógica y la emoción en tus relaciones. En los minutos siguientes desglosaremos estrategias concretas para inyectar sorpresas sin perder coherencia, para que la lógica sirva de base y la emoción se convierta en el motor que impulse la atracción. Continúa escuchando y descubrirás cómo pasar de una conversación segura a una experiencia que realmente enganche. Primero, reconoce que la lógica funciona como el esqueleto de una conversación, sostiene, estructura y evita colapsos. Pero un esqueleto sin carne ni sangre no despierta pulsaciones. La primera estrategia consiste en introducir una chispa de vulnerabilidad controlada. No se trata de revelar todos tus temores en la primera ronda, sino de compartir un detalle que rompa la fachada de perfección. Por ejemplo, al hablar de tus pasiones, menciona una anécdota donde el resultado fue inesperado o incluso incómodo. Esa pequeña grieta permite que el cerebro del interlocutor perciba una señal de autenticidad y, al mismo tiempo, active la zona de recompensa al detectar novedad. En segundo lugar, juega con la asimetría de la información. La mente humana está programada para llenar vacíos. Cuando ofreces solo una parte de la historia, el otro lado se ve impulsado a preguntar, a indagar, a imaginar. La clave está en dosificar la revelación. Entrega un fragmento que sea lo suficientemente intrigante como para generar una pregunta, pero sin resolverla de inmediato. Esa pausa genera anticipación, el mismo mecanismo que una melodía con una nota suspendida mantiene al oyente al borde del asiento. La anticipación, a su vez, activa la liberación de dopamina, creando una sensación de placer asociada a tu persona. Una tercera táctica radica en la variación tonal. La lógica tiende a ser constante, plana, como una línea recta. Introduce modulaciones emocionales que alteren esa linealidad. Cambia el ritmo de tus palabras, inserta pausas deliberadas, alterna entre afirmaciones serenas y exclamaciones sutiles. Esa fluctuación no solo rompe la monotonía, sino que también refleja la complejidad humana, recordándole al otro que no eres una máquina de razonamiento sino un ser con matices. La investigación en neurociencia muestra que la variabilidad prosódica mejora la retención de la información y refuerza la conexión afectiva. Cuarta, aprovecha el poder de los contrastes sensoriales.
Cuando la conversación gira en torno a un tema abstracto, inserta una referencia sensorial concreta, el aroma de un café recién hecho, el tacto de una página de libro gastada, el sonido lejano de la lluvia contra la ventana. Ese salto del plano cognitivo al sensorial crea un puente emocional que la lógica sola no puede cruzar. El cerebro asocia esas sensaciones con experiencias personales, lo que genera empatía y una sensación de cercanía inesperada. Quinta, introduce la paradoja como herramienta de atracción. Las ideas que se contradicen a primera vista estimulan la curiosidad y obligan a la mente a reconciliar los opuestos. Por ejemplo, puedes afirmar que valoras la estabilidad pero que buscas aventuras espontáneas. Esa dualidad crea una tensión interna que invita al interlocutor a explorar cómo logras equilibrar ambos polos, lo que a su vez produce una mayor inversión cognitiva y emocional. Ahora, profundicemos en la manera de aplicar estas técnicas sin perder la coherencia del discurso. Cada elemento de sorpresa debe estar anclado a una premisa lógica que sustente la conversación. Imagina que tu argumento central es la importancia de la disciplina en la vida profesional. Puedes acompañarlo con una historia personal donde, tras seguir al pie de la letra un plan estricto, descubriste una oportunidad inesperada al desviarte de la ruta. La historia aporta la emoción, la lógica del argumento la mantiene firme y la combinación genera una narrativa que se queda en la memoria. Otro ejemplo práctico, si discutes sobre la importancia del equilibrio entre trabajo y ocio, menciona un momento en el que, precisamente por dedicar demasiado tiempo al ocio, encontraste una solución creativa a un problema laboral. Esa inversión de roles rompe la expectativa y muestra que la vida no es una ecuación estática, sino un flujo dinámico donde la lógica y la emoción se retroalimentan. En el transcurso de una charla, es útil crear puntos de anclaje emocional. Cada vez que cambies de tema, inserta una breve pausa seguida de una frase cargada de sentimiento. Esa pausa actúa como un respiro que permite al interlocutor asimilar la información y, al mismo tiempo, sentir que ha sido escuchado en un nivel más profundo. La pausa también ofrece espacio para que el otro aporte su perspectiva, lo que genera un intercambio bidireccional más rico. Al aplicar estas estrategias, mantén siempre presente el objetivo final, transformar una interacción racional en una experiencia que resuene en el corazón. No es necesario forzar la emocionalidad, basta con crear los canales adecuados para que la emoción fluya de forma natural. Cuando logras esa sinergia, la conversación deja de ser un simple intercambio de datos y se convierte en una danza donde cada paso está calculado, pero la música es improvisada. Llegados a este punto, la pregunta inevitable es, ¿estás dispuesto a abandonar la comodidad de la perfección lógica para abrazar la incertidumbre que genera atracción? La respuesta a esa pregunta determinará la calidad de tus relaciones futuras. Si decides probar estas técnicas, comienza por observar tus conversaciones actuales, identifica los momentos en que la lógica domina por completo y experimenta con una pequeña vulnerabilidad o una pausa sensorial. Observa la reacción, ajusta el nivel de sorpresa y repite el proceso. Con la práctica, la combinación de razón y emoción se volverá una segunda naturaleza. Antes de cerrar, quiero invitarte a compartir en los comentarios alguna situación en la que una pequeña ruptura de la lógica haya generado una conexión inesperada. Tu experiencia puede ser la chispa que inspira a otros a probar este enfoque. Además, si este contenido te ha resultado útil, te agradecería que le des un pulgar arriba y lo compartas con quien consideres que necesita mejorar sus habilidades de atracción. Suscribirte al canal te permitirá recibir más análisis profundos sobre la psicología de las relaciones y estrategias para elevar tu vida social al nivel que mereces. Recuerda, la atracción no premia la perfección, premia la emoción que surge cuando la lógica sirve de base y la vulnerabilidad actúa como la luz que ilumina el camino. Si quieres seguir explorando cómo transformar la razón en pasión, mantente atento a los próximos videos y conviértete en el arquitecto de tus propias conexiones. No dejes que la lógica te encierre en una caja, ábrela con la llave de la emoción y observa cómo se despliegan nuevas posibilidades.